Ok, porque me imagino que algunos van a necesitar la clase más adelante. Disculpen esta parte. Voy a hacer una recapitulación rápido porque como comencé a grabar apenas, estamos hablando de los cuatro componentes que tiene toda serie de tiempo y estaba platicando que la tendencia la vamos a encontrar siempre en series de tiempo que son mayores a un año, a periodos de tiempo mayores a un año. Me refiero a que va a haber varios años, no que, por ejemplo, encontremos solamente un lustro, ¿no? O una década, no. Vamos a encontrar varios años o varios lustros o varias décadas o periodos de tiempo más grandes, ¿no? Entonces, cuando en la serie o en la gráfica podamos apreciar una que indirectamente se puede encajar una línea y esta línea puede tener tanto pendiente negativa como positiva, entonces ya estamos hablando de una tendencia. Ese es uno de los componentes de toda serie. Bueno, luego estábamos hablando de la parte del otro componente que era el componente estacional. Y les decía que hay algunas tiendas departamentales o muchas empresas, incluso cada trimestre, reportan, si están, por ejemplo, cotizando en bolsa, reportan sus ingresos, ¿no? Y a partir de los trimestres se pagan algunos dividendos en el caso de las acciones, ¿no? Entonces hablamos de un componente estacional y les decía yo que estacional no es coincidencia que tenga que ver con las estaciones del año, las cuatro estaciones que conocemos, primavera, verano, otoño, invierno, porque en el caso, por ejemplo, de las tiendas departamentales hay diferentes productos que se venden dependiendo de la estación, ¿no? Importante remarcar que este componente es para periodos menores a un año, ¿no? Pueden encontrar estas series para, por ejemplo, aquí en este caso, por quarters, y les comentaba que los quarters son realmente los trimestres en los que se divide todo año, o pueden encontrarlo por mes o semestralmente, incluso por semana, ¿no? Entonces, un componente estacional es para series de observaciones menores a un año, a un periodo de un año. Luego tenemos la parte del componente cíclico. El componente cíclico nos está diciendo que va a haber una fluctuación alrededor de una media. Generalmente esa media es constante. Quería meterles por aquí una línea. Y entonces por aquí podríamos ver que existe a lo mejor un ciclo, ¿no? Donde hay variaciones a la baja, hay variaciones a la alta, conforme avanza el tiempo respecto de una media constante. Una media, evidentemente, de todos los datos, no de tiempo. Ahora le están entrando muy tarde, muchachos. Ah, no es cierto, está bien. Am, entonces, este componente cíclico es sencillamente eso, el análisis de la fluctuación de las observaciones conforme pasa el tiempo alrededor de una media. Luego tenemos un componente irregular que no sé por qué no apareció en mi gráfica. Aquí la tenía. Pero imaginen una gráfica que no tiene que no es posible identificar a primera vista una tendencia o una estacionalidad o el componente cíclico. Simple y sencillamente tendríamos una gráfica que no es tan fácil identificar uno de estos tres componentes. Pero en toda serie siempre hay un componente irregular que no puede atribuirse, o la variación de las observaciones no puede atribuirse a ninguna de estas tres. Entonces, esa va a ser la variación o el componente irregular de toda serie de tiempo. Entonces, tenemos cuatro, ¿no? Eh, a modo de resumen, en esta parte, acuérdense que tenemos el componente estacional, el cíclico, la tendencia y el componente irregular que no entra en ninguna de estas tres categorías. Esta parte pues sencillamente la pudieron haber buscado en internet, la encuentran en todas partes. A mí lo que me va a gustar ahorita de esta clase, o que es donde creo que les podemos aportar más, en mi caso, es cómo manejar los datos ya en Excel para poder hacer una gráfica de serie de tiempo. Generalmente todos los ejemplos que pueden encontrar en internet o en libros o en foros ya traen series que están debidamente ordenadas, debidamente limpias, y pues es fácil nada más poner la fórmula, por ejemplo, para un forecasting,
y pues sencillamente ya nos arroja un dato de un pronóstico, ¿no? Yo les voy a presentar ahorita un caso, el caso de Tesla para el periodo de un año. Mm, Y la idea va a ser graficar una serie de tiempo de la variación de la acción em, en este periodo de un año, pero nos vamos a enfrentar a problemas de cómo manejar los datos de tiempo. En este caso está por día y ahorita les voy a enseñar algunos errores que ustedes se pueden encontrar, particularmente los que están trabajando en este grupo, les puede ser bastante útil cuando tengan que usar datos de días, semanas, meses, años. Bueno, entonces no se diga más, pasemos al dato. Bueno, yo tengo una plataforma de Actinver, casa de bolsa, donde invierto regularmente. Esta plataforma tiene am, digamos, análisis de información donde presentan los datos históricos. Aquí lo están viendo. Busqué, particularmente entré al Sistema Internacional de Cotizaciones, busqué la acción de Tesla, esta del señor Elon Musk. Y bueno, esta acción, eh, pues es de autos, ¿no? De autos inteligentes, eléctricos. Por ahí hay alguna persona que, si se puede poner en mute, estaría bien. Am, y bueno, aquí vamos a ver el periodo. El día de hoy es 21. Entonces vamos a bajar un histórico del 21 de diciembre de 2019 al 21 de diciembre de 2020. Y la idea es ver cómo varía, o cómo ha variado más bien el precio de esta acción durante este año. Me parece que por ahí el acumulado tan solo de 2020 ha sido de un crecimiento del 700%. Entonces, los que lograron invertir por ahí del año, perdón, por ahí del mes de abril o marzo, pues al día de hoy son millonarios. Desafortunadamente no es mi caso. Y entonces le voy a dar aquí exportar. Generalmente nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones donde exportamos los datos de alguna herramienta, por ejemplo esta, de Bursanet, que no tiene nada que ver con Excel, ¿no? Entonces de repente uno lo abre y pensaríamos que ya está listo para trabajarse la información, pero nos vamos a encontrar muchas veces con que esto no es cierto, ¿no? O sea, los datos no nos están arrojando los datos como los esperaríamos ver en el libro de texto o en el video que buscamos en YouTube, ¿no? Este de, por ejemplo, de Julio Profe y todos estos, pues no te dan este detalle que pretendo ayudarles, particularmente los que trabajan. Los que no trabajan también creo que lo pueden encontrar bastante útil. Los que tengan negocio. Bueno, entonces aquí vemos que tenemos 6 columnas, ¿no? Donde la primera es nuestra variable independiente. El tiempo no depende de que nosotros, el tiempo corre independientemente de lo que hagamos, ¿no? Entonces siempre en las series de tiempo nuestra variable independiente pues va a ser las unidades de tiempo que pueden ser semanas, meses, días, años. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente interesante de este ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Si uno tiene que empezar a desarrollar digamos, un ojo para identificar si los datos vienen bien. Yo estoy muy acostumbrado a eso porque pues, trabajo en Cisco, soy analista de datos ahí. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí con las fechas es preguntarse si están bien. O sea, si son fechas que traen. Lo primero que hay que preguntarse es el formato, ¿no? El formato. Ustedes podrán reconocer a veces que hay. Déjenme hacerlo aquí en grande. A veces hay formatos que empiezan con día, mes y año. En mi caso estoy usando inglés, entonces sería con Y, ¿no? Día, mes, o day, month, and year. Puede venir así, o puede venir como cualquiera de estas opciones que nos da Excel.
en la parte de dates. Si ustedes se fijan aquí, cuando dice local, la locación es México, la está agarrando directamente de acá. Es muy importante que se fijen en esto cuando vayan a trabajar series de tiempo. ¿En qué país están trabajando? Vamos a decirlo de esta manera, o qué formato tiene, ¿no? Si yo posiciono el cursor aquí, podemos leer que dice lunes 21 de enero lunes 21 de diciembre de 2020. Para los que alguien hace una pregunta por acá. Dice Héctor Pérez, ¿esto nos serviría a la hora de hacer un análisis técnico de una empresa a la hora de invertir? Por supuesto, yo la verdad es que no lo hago directamente en Excel. Si ustedes están interesados en hacer alguna inversión algún día, lo podemos dejar para, los puedo asesorar por fuera. La respuesta ahorita en corto, Héctor, es sí, sí nos serviría para hacer un análisis técnico, aunque las herramientas que nos proporciona Excel son limitadas. Existen muchas herramientas e indicadores pues, que ayudan a tomar una mejor decisión en cuestiones de inversión. Aquí particularmente, pues tratando nuestro temario, pues vamos a empezar desde la A, luego la B y la C, y ya en algunos días más o semanas más podremos estar navegando por ahí de la O, P, Q, R, ¿no? Lo importante ahorita es saber manejar este tipo de situaciones donde tenemos nuestro Excel y casi siempre sus bases van a entrar en un Excel. Para los que son un poco más versados, tal vez utilizarán R o utilizarán formatos CSV o de texto para importar la información, pero casi les puedo apostar que el 90% de ustedes van a estar usando Excel en un futuro no muy lejano. Y la importancia de ver este ejercicio es ver los detalles de lo que nos puede suceder cuando estemos manejando una de estas, no me gusta la palabra manejando, más bien cuando estemos usando nuestro archivo de Excel con la información y nuestro jefe nos esté pidiendo a lo mejor una información o incluso un pronóstico, ¿no?, de ventas o un pronóstico de compras, aunque generalmente eso no va a pasar tanto. Ya hay otros softwares especializados, pero siempre es importante que en algún momento lo sepan hacer desde cero con Excel, ¿no? Yo no digo que a manita, porque ya a manita sería algo muy complicado. Entonces, regresando a esta parte, una forma de ver cómo está seteado o cómo está configurado, perdón, eso fue Spanglish, cómo está configurado nuestro formato de fecha para saber si es este. Tenemos que ir a la parte de panel de control y encontrar la opción que dice región. Y aquí está, esta es la parte importante. Muchas veces se los garantizo, se van a acordar de mí cuando estén en el trabajo, cuando estén haciendo alguna, incluso el pronóstico, un pronóstico ya de su negocio o no sé, estén dando alguna asesoría en un futuro. Estoy muy seguro que se van a encontrar con el problema de los formatos de fecha. Entonces, en este caso, lo importante es, para verificarlo, hemos abierto panel de control, hemos dado clic en la opción de región y el formato nos encontramos con que es Español de México. Y aquí está lo importante, ¿no? Que cómo se está viendo el formato de fecha. En este caso, está seleccionando el día, el mes y año a 4 dígitos. Bueno, el día y el mes a 2 dígitos y el año a 4 dígitos. Vemos que tenemos algunas otras opciones. Lo que más se van a encontrar generalmente va a ser el formato estadounidense. Ahorita vamos a ver aquí la diferencia. ¿Dónde estás? United States. Okay. En los países anglosajones se maneja, bueno, no es cierto, excepto en Reino Unido, ellos sí usan ahorita se los voy a demostrar, pero en Estados Unidos particularmente utilizan el formato de mes, día, año. Y esto incluso
puede ser incluso a 2 dígitos y en el caso del día también a un solo dígito. O sea, podría ser que no sea 0, 1, sino nada más 1, ¿no? Bueno, demostramos lo que los británicos, ellos sí están en línea con nosotros. Ya saben, siempre los Estados Unidos tienen este problema. Ya todo el mundo utiliza el sistema internacional, pero ellos siguen con las onzas, las pulgadas. Y bueno, por ahí ya tuvieron algún problema de algún cohete, un cohete que estalló por una mala conversión. Em, pero bueno, ese es un dato histórico. Entonces, el caso para asegurarnos siempre que vayamos a trabajar con datos es verificar, ¿no? En este caso voy a regresar a Spanish. Spanish Mexico. Spanish. Siempre, siempre antes de trabajar sus datos, por favor, verificar la región, el formato de fechas, porque eso nos va a traer muchos dolores de cabeza. La idea aquí es que tengan especie de manual, si quieren llamarlo de esa manera, para poder usar los datos. Como les comento, a lo mejor ahorita me estoy saliendo un poco del tema, pero pues ustedes lo pueden consultar en cualquier página de internet. Y creo que mi aportación es en cómo ayudarles a manejar estas situaciones, ¿no? En fin, lo primero que tenemos que observar aquí, voy a borrar esto y lo voy a poner otra vez en celdas individuales. Lo primero que tenemos que hacer es observar que pudiera decirse es aquí ¿cómo se leería esto? 12 de, no, en realidad es diciembre 21. Ya podemos empezar a decir, esto viene de un formato, recordemos que esto viene de Bursanet, de la página de Actinver. Y nos está bajando el formato, vamos a decir el formato gringo, el formato estadounidense. No me gusta decir americano porque pues nosotros también somos americanos. Ellos no saben mucho de geografía, pero ¿cómo vamos a arreglar esta parte? Lo primero que tenemos que observar es que hay un espacio en blanco. ¿Ven esta parte de aquí? Si ustedes entran a la celda con F2 y le dan Shift y luego la flecha izquierda, se podrán dar cuenta que hay un espacio en blanco. Igualmente hay un espacio en blanco acá. Podríamos incluso, si ustedes no se dieran cuenta y hacen una tabla dinámica, una forma de darse cuenta que los datos de fecha no están funcionando es que una vez que lo ponemos en filas, las tablas dinámicas tienen esta opción de agrupar las fechas por meses, trimestres, semestres, años. Si cuando nosotros intentemos eso no se puede hacer, ¿no? Ejemplo aquí, nos está arrojando una leyenda que dice que no se puede agrupar la selección. Estamos ante un problema de los datos de fecha. Lo que debería salir cuando da uno a agrupar, nos da una opción de agruparlo por trimestres, años, meses, me parece que incluso semanas. Voy a dejar esto aquí y vamos a pasar a la parte de acá. Entonces hemos reconocido que los datos vienen, sí, los datos vienen con espacios en blanco, ¿no? Y traen formato gringo, sin que sea despectivo, ¿no? Tenemos un problema, entonces. No podemos hacer un análisis propiamente dicho de series de tiempo, ni podemos aplicarle las acciones que se hacen con una tabla dinámica por estos dos problemas. Entonces, el primer problema que lo vamos a resolver, de hecho, les voy a mostrar algunas funciones que pudieran resolver el problema, pero que en este caso, bueno, yo ya lo hice hace unos minutos, no van a funcionar, pero digamos es como el algoritmo o los pasos a seguir por si llegan a tener este problema. ¿Cómo nos deshacemos de los espacios en blanco? ¿No? Vamos a ponerle aquí deshacerse de los espacios en blanco. ¿Cómo logramos esto? Bueno, hay una fórmula que se llama trim. No recuerdo cómo está en
en el teclado en español. Espero que todos estén con su teclado en inglés. Veo que hay varios que están en celular, a lo mejor ellos ahorita nada más están escuchando. Bueno, entonces tenemos esta función que es stream, que básicamente lo que va a hacer, bueno, no se los voy a decir, vamos a leerlo de aquí. Antes de ponerle, dice removes all spaces from the text string except for single spaces between words. O sea, va a quitar todos los espacios en blanco excepto para las palabras para los espacios que están entre palabras. Esta es la función que nos sirve en este momento y se la vamos a aplicar a todas las celdas de fecha. Doy un enter y voy a copiar y voy a navegar sobre la columna A. Desde aquí voy a darle Shift, Control, flecha hacia arriba y voy a dar Control V. ¿Cómo nos cercioramos que nos hemos deshecho de los espacios en blanco? Voy a copiar esta columna, toda la columna. Alt Home BB es la forma del teclado. Y nos damos cuenta si entramos con F2 que ya no hay espacio en blanco. Sin embargo, todavía tenemos el problema. Aquí se da problema de formato, ¿no? Se estarán preguntando por qué diablos les dije lo de ir a panel de control y ver lo de la región, el formato de la región. Bueno, eso muchas veces soluciona el problema. Aquí he elegido un archivo que presenta varias situaciones que no se puedan resolver, digamos, con los pasos a seguir, pero ustedes sigan los pasos que les estoy comentando. Voy a eliminar esta columna. Entonces, el primer paso era cambiar la región. Eso muchas veces soluciona el problema. En este caso no se solucionó porque traía espacios en blanco. Nos deshicimos de ellos, lo comprobamos aquí, pero seguimos teniendo el problema del formato de fecha. Alguien podría pensar, me imagino los que ya están acostumbrados un poquito al Excel, bueno, pues cámbiale, profe, por favor, cámbiale a short date. No sea usted tonto. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué creen? No sucedió nada. ¿Cómo pueden verificar que realmente sí se aplicó el formato? Bueno, a mí me gusta aplicar el formato, el largo. En este caso se lo voy a aplicar a esta sola celda. Y me voy a Format Cells. Y en Date hay un formato que nos dice el día y el mes en formato largo. Se lo acabo de aplicar. Si esto no cambió, quiere decir que no se está aplicando ningún formato. O sea, no importa, es indiferente que yo le ponga short date o que le ponga long date. Esto no tiene ninguna, sí, no hace ninguna mella en esta celda, ¿no? Si nosotros quisiéramos utilizar los datos igualmente de esta manera, tampoco nos podría agrupar la tabla dinámica, es que iba a decir pivot table. Podríamos incluso pegar estos datos a lo original, pero lo voy a dejar así. Entonces, hasta ahorita hemos intentado 3 cosas, no se ha podido resolver esta situación. Se los digo nuevamente, se van a enfrentar a esto, hacer análisis como los que se presentan en YouTube, tipo Julio Profe y eso, ya traen siempre los datos ordenaditos, limpiecitos, y pues es fácil pensar que nada más es llegar y aplicar la fórmula y graficar todo y listo, ya estamos. Se van a encontrar muchas veces con el problema de que no van a poder manejar los datos. Entonces estoy dando aquí un recetario, vamos a decirlo de esta manera, para que no tengan este problema. Solución 2 o solución 3 o 4, creo que esta es la 4. Muchas veces el problema se arregla copiando la columna, Alt Home BB, VV, y en la parte de datos, si le damos texto en columnas, sin cambiar absolutamente nada de darle finalizar, cambia algo. A veces cambia la información. Aparentemente aquí hubo algún cambio, pero para cerciorarnos, perdón, aplicamos long date
Veamos algo interesante que sucedió aquí. Se está aplicando el formato de long date a algunas celdas, pero ¿por qué a las otras no? Bueno, hay que recordar que tenemos el formato estadounidense. Excel no reconoce este formato con la región en la que estamos, que es Español México, porque diría, ¿qué significa esto? 12 de, ¿qué mes es 21? ¿Qué mes es 18? ¿Qué mes es 17? Si nada más hay 12 meses. Entonces, ese es el problema. Sin embargo, vemos que esto de pasar el texto a columnas resuelve el problema en el caso. Voy a darle control Z para regresarme. Voy a mantener seleccionadas estas. Ups. Bueno, eh, esta situación de haberle dado texto en columnas sirvió en algunos casos porque automáticamente Excel, y aún así estaría mal. ¿Por qué? Porque esta fecha no es 12 de octubre, esta que tenemos aquí particularmente, sino es diciembre 10, ¿no? Entonces, desde ahí estaríamos mal. Si aplicamos esto, creo que ahora ya no nos funcionó. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Y. No, Z, Z. Bueno, tendremos que cambiar primero em, la parte que es del formato, que ya hemos intentado algunas cosas y no ha cambiado. Otras posibles soluciones, decir texto, seleccionar la celda y decirle, dame un formato. ¿Qué formato quieres? Siempre entre comillas. Ustedes entre comillas le van a poner, pueden copiar alguno de los formatos que vienen en panel de control, donde está la región, y por ejemplo podrían decir, bueno, yo quiero que este 12-21, que en realidad es 21 de diciembre de 2020, tenga el formato en español, que sería día. Pueden ponerle guión o pueden ponerle diagonal, y debería ser lo mismo. Día, mes, a 2 dígitos, y el año, como estoy utilizando la región en español, utilizo A. Si estuviera en inglés, simplemente utilizaría 4 Ys. En este caso, utilizaría 3 As de año a 4 dígitos y debería darnos el cambio. Sin embargo, se mantiene igual. Muchas veces esto resuelve el problema, en este caso no lo resuelve. Con fórmula texto, ¿no? No lo resolvió. Entonces, ¿qué más se nos puede ocurrir? Bueno, existe la fórmula de concatenado. No, primero tendríamos que, como estoy por pasos, voy a copiar esta columna y la pego en M. A alguien se le puede ocurrir que separando toda la columna usando las diagonales, ya tendríamos el día, el mes y el año separados. Vamos a intentar esta opción. A diferencia del paso anterior, en lugar de darle finalizar inmediatamente, vamos a darle delimitado. Y aquí vamos a quitar los delimitadores y vamos a ponerle en otro diagonal, que es el que está utilizando la columna. Si le damos finalizar, tenemos aquí, esto no debería haber pasado, aquí le damos a todo general, para que sean solamente números. Pero esto nos ha creado, no solo no nos ha ayudado hasta ahorita, pareciera que nos ha creado más problemas. Aquí le voy a poner con con fórmula concatenado, con fórmula concat. ¿Y aquí qué pasa? Aquí tenemos el mes, tenemos el día y tenemos el año. Bueno, una forma de hacerlo es precisamente con la fórmula de concatenado. Concat en 2016. Concatenate es para versiones más antañas. Y podríamos decir, bueno,
Pues la fecha empezaría en año, perdón, en día, coma, entre comillas, vamos a poner un slash, una diagonal, para irle dando el formato con el que queremos que se vea. Coma, elegimos el mes, ya tenemos día, diagonal, mes, coma, entre comillas, diagonal, año. Ups, eso no está bien. Me bajé demasiado. Hasta aquí alguien diría, voilà, ya tenemos el formato que necesitamos. Y esto debería funcionar. Entonces, esta sería la opción, no sé si la 5 o la 6. Eso sería con fórmula concatenado, sería aquí. Y entonces ya podríamos observar que pues, ya tenemos un formato consistente con día, mes y año, ¿no? Los días no están excediendo el 31, los meses no están excediendo el 12, los años pues esos pueden ir al infinito. Recordemos que bajamos una serie de 2019 a 2020. Vamos a ver si haciendo un filtro aparecen todavía los 2019. Veo que no. No sé por qué. Igual y no había datos originales para 2019. Parece que andan por aquí escondidos. Sí, deben andar en medio. Precisamente porque no podemos ordenarlos porque Excel no lo está reconociendo como una fecha apropiada. Bueno, ya tenemos este formato. Debería funcionar. Lo voy a copiar. Y lo voy a copiar en la columna S con Alt, Home, V. Y bueno, ya tenemos ahí los valores. Alguien diría, bueno, pues ahora sí, vamos a aplicarle nuestro long date para verificar. Chin, no se hizo. Aquí hice algo interesante. No se aplicó directamente, no sé por qué es esto, pero sucede. Generalmente les va a pasar cuando descarguen de algún programa o archivo que no es propiamente de Microsoft, algo que descarguen de Internet, casi siempre va a tener ese tipo de problemas, especialmente con los formatos de fecha, son los más problemáticos. Aquí ya le aplicamos el long date y no se cambió. Sin embargo, si yo le doy F2 y le doy Enter, o sea, como que entré a la celda a ver cuál es el valor, a ver si tiene algún detalle, y le doy Enter, se aplica. Esta puede ser ya una solución. Pero ahora imaginen que tienen no solo 251 datos, imaginen que tienen 1.000.000. ¿Qué van a hacer? Van a entrar por cada celda y van a decir, bueno, F2, Enter, F2, Enter, F2, Enter. Alguien más podría decir, bueno, programo una macro, ¿no? Bueno, para alguien que sepa programar, tal vez diría, me hago una macro por acá donde diga, a lo mejor ahorita no la voy a hacer, pero si alguien quiere saber cómo hacerlo, lo podemos hacer en una clase extra y podremos hacer un valor iterativo de modo que haga esto que estoy haciendo yo manualmente, de entrar con F2 y darle Enter con un ciclo for. Bueno, supongamos que alguien no sabe, ¿no? Asumo que nadie sabe hacer esto. Voy a darle control Z varias veces hasta que lleguemos al resultado original. Hay una última forma de hacerlo y aquí le voy a poner fecha. Y aquí le voy a poner adelante solución con Power Query. Yo sé que es demasiado, pero es mejor que tengan este manualito porque yo les voy a mandar información no limpiecita. Se las voy a dar así como está esta, hecha pedacitos sin el formato adecuado y les voy a pedir que me hagan la graficación de la serie de tiempo y además el pronóstico. Entonces, pongan mucha atención en esta parte. Nuestros pasos se van a enfrentar no solo en la idea de estar en la escuelita es proporcionarles herramientas que utilicen más adelante cuando trabajen o tengan un negocio o simplemente lo quieran hacer por diversión. ¿Cómo le vamos a dar una solución con Power Query? Bueno,
los pasos para cargar en Power Query esto es un rango de valores. Necesitamos convertirlo a formato tabla. Lo seleccionamos, nos vamos a datos y lo ponemos en tabla. ¿Cómo vamos a saber que ya es una tabla? Bueno, cuando nos pregunte, en este caso ya está seleccionado el rango y le estoy diciendo que la tabla sí tiene encabezados. Se lo puse a propósito, le puse fecha. Le di OK o aceptar. Y para muchos de ustedes que a lo mejor ni siquiera han entrado a Excel, hay una herramienta muy poderosa que es Power Query y hay otro editor que se llama Power Pivot. Seguramente si los logran usar van a estar por encima de las habilidades de muchos de sus compañeros que incluso llevan años y años de experiencia en el medio laboral. Mi experiencia es que no lo saben usar. Aquí automáticamente el Power Query nos ha detectado que ya trae un formato de fecha. No hay mucho más que hacer aquí. Si ya tenemos este cuadrito de fecha, para quien quiera jugar más adelante, puede hacer otras tablas y cargarlas con Power Query para ver qué es lo que hace. Pero bueno, el objetivo de esto era solucionar el problema del formato y poder aplicar la gráfica y más adelante poder hacer un pronóstico. Entonces yo le voy a dar aquí Close and Load. Y a la derecha nos va a aparecer esto que le llaman el query. Ahorita nos indica que solo tiene una colección. Si nosotros le damos clic derecho, le podemos dar cargar en o cargar a. En este caso, load to. Y le voy a decir, échamelo en una tabla, por favor. Y esa tabla quiero que esté en esta hoja existente, a lo mejor aquí en X. Y le voy a dar OK. Lo carga. Y entonces, esto ya son fechas. Si se fijan aquí en el filtro, ya no está como este filtro de acá. Acá Excel no reconoce el formato de fecha, incluso dice que es de texto. Acá en nuestra solución 5904, no es cierto, es como la 10 o la 8, no sé, ya nos hace una agrupación porque evidentemente Excel ya está reconociendo que esto es un formato fecha que corresponde con la región. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, pues yo todo esto con el fin únicamente de copiar y pegar estos datos acá. Los pegué como valor. Cuando los peguen como valor, no se asusten si ven estos cuatros aquí. Generalmente es el formato numérico con el que Excel reconoce las fechas. Excel no reconoce las fechas como los seres humanos, sino con esta codificación. Ahora sí le podemos aplicar long date y vemos automáticamente que ya tenemos una fecha. Eso cierra, digamos, la parte de cómo manejar los datos de fecha. Me gustaría preguntarles a los que están poniendo atención o tienen alguna duda, ¿hasta aquí les parece útil? ¿Les parece, tienen alguna duda? ¿Quisieran que repitiera esto en algún otro video? ¿O prefieren que cuando les deje el ejercicio ustedes replicar estos pasos? ¿Alguien tiene algún comentario? Ok, entonces voy a abrir estas columnas. Y entonces ahora sí vamos a pasar, digamos, a la parte 2. Me voy a traer estos datos, que son los originales. Todo esto fue nada más para arreglar la fecha. Les digo, ustedes se van a enfrentar a situaciones en las que los datos, en el 95% de las ocasiones, sus datos van a venir sucios. Voy a regresar esto a una fecha corta. Y voy a ajustar las columnas. Y ahora sí, el siguiente paso es, de nuestra serie de tiempo, siempre es muy útil hacer una gráfica. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer
una gráfica, en este caso de la serie de tiempo. Bueno, la gráfica que corresponde es una gráfica, un scatter plot, o en español es una gráfica de dispersión. Si, por ejemplo, estamos interesados en ver los precios la variación con respecto al día del precio de cierre, recuerden que en el caso de las acciones hay un precio de apertura, un precio de cierre, y evidentemente hay dos estadísticas importantes, o tres, que en este caso no sé por qué no está la del promedio, pero habría un dato mínimo por día de la acción, un dato máximo, un dato al que abrió, un dato al que cerró y un promedio, ¿no? En este caso, si nosotros nos pusiéramos a estudiar los precios del cierre contra la fecha, si alguien les dice contra la fecha, si vas a analizar una variable contra el tiempo, seguramente estamos ante una serie de tiempo, y para graficarlo únicamente, esto sí será más sencillo para ustedes, le damos insertar. Incluso a mí me gusta darle directamente gráficas recomendadas, y nos da una que es de tipo scatter plot, traducido al español, pues es una gráfica de alguien está entrando, no, alguien se fue. Una gráfica, como les dije ahorita que se llamaba, de dispersión. Una gráfica de dispersión. No conviene hacerlo porque así tan rápido, porque esta sencillamente estaría por días. Si se fijan aquí en esta parte, estaría súper encimado. ¿Qué conviene hacer? Bueno, regresando al asunto de las tablas dinámicas, si seleccionamos todo con Control A, que vendría siendo como el Control All, o sea, selecciona todo, insertas una tabla dinámica. Ups, ¿qué dice? The command requires at least 2 rows of source of data. No, perdón, es que le estaba dando New Worksheet. Espero que sea eso. No. ¿Alguien está esperando? Sí. Bueno, entonces, otra vez nuevamente Control A. Esta vez le di que lo mandara a una hoja nueva. Importante, otra forma de checar, como les había dicho al principio, si ponemos la fecha en las filas, si se fijan automáticamente es más, de repente puede ser molesto, que esta función automática de las tablas dinámicas nos puede agrupar por quarters o por años. Les voy a enseñar aquí cómo modificarlo, porque ya está agrupado aquí incluso por año. Si abrimos esto, está por quarter y luego por mes. Bueno, ¿qué estábamos midiendo? El cierre, ¿no? Dice, Denzel, tengo problemas con el audio, saldré. Ok, no, no hay problema, Denzel, no te preocupes. Profesor, tengo problemas, sí, ok. No hay ningún problema. Ustedes pueden entrar y salir cuando quieran. Esta es su clase. No me gusta este formato. Hay un formato que se llama tabular. Y me gusta ponerle que repita todos los items. Bueno, aquí creo que no debería ser. Sí, sí es una suma. Sí, efectivamente debería ser una suma. Entonces, por ejemplo, vemos que aquí no tendría mucho sentido hacer esto. Déjenme pensar. Podríamos agruparlo por semana. Para resolver el problema que les decía del scatter plot, donde, bueno, vamos a ponerlo. Vamos acá, y más para que vean qué feo se ve. Le damos a insertar. Para resolver este problemilla, que de entrada ya nos puede dar un insight de cómo se ven los datos. Simplemente viendo la gráfica podríamos decir que trae una tendencia, ¿no? Incluso, bueno, ustedes seguramente ya lo intentaron. Aquí hay una opción de Excel que nos puede dar una tendencia lineal, exponencial, una de pronóstico de 2 periodos de moving average, o sea, de medias móviles, que en nuestra siguiente clase, que creo que es hasta el otro año, vamos a checar
cómo se calculan. Vamos a hacer estos cálculos para obtener esta misma línea, evidentemente usando estos datos. Pero bueno, ahorita lo importante sería si alguien les pide, oye, yo no lo quiero ver por día, no quiero ver la variación por día, quiero ver la variación por semana. Tendríamos únicamente que, no sé cómo se hace esa parte. El promedio sería el promedio. Y por ejemplo, si alguien quisiera ver la variación por trimestre, profe, ¿puede darle acceso a un compañero? Sí, claro. Denzel, perdón. No recuerdo si... Ok, bienvenido, Denzel. Am, entonces les decía, no vale la pena. Algo que quería comentarles es que dos unidades de medida básicas para hacer un buen forecasting, hablando en términos de economía y negocios, pues ¿cuáles son? El de 12 meses, el de 12, que corresponde a los meses, o sea, hacer un análisis por mes, o el de quarter, por lo que platicábamos, o sea, el trimestre, hacer un análisis por trimestre nos va a permitir hacer un mejor análisis, por ejemplo, de pronóstico de ventas o pronóstico de compras, porque va de la mano con el ciclo económico de toda empresa. Entonces, por ejemplo, por eso siempre ya las tablas dinámicas traen esto. O sea, uno puede preguntarse, ¿por qué demonios me está saliendo por trimestres o por años? Porque de alguna manera ya las personas o los programadores de Excel, Microsoft en este caso, sabe que son dos unidades de tiempo que son las más comunes en toda empresa. Como este software está muy dirigido para empresas, pues bueno, ya viene directo, ¿no? Pues una manera de hacer esto es quitar estos totales y, por ejemplo, y este también, y los años también. Y podremos incluso hacer espero que me salga aquí, o sea, si agrupamos todo, aquí tendríamos ya por trimestres, ¿no? El último trimestre de 2019 y los 4 trimestres de 2020. Podríamos incluso hacer, ah, no sé si desde aquí lo podemos meter. Ajá. Con los datos que nos ofrece la tabla dinámica, podríamos hacer una nueva gráfica de serie de tiempo. Le podemos poner sus leyendas. A mí me gusta más tenerlas de formato donde el texto va en 270 grados y que está alineado, me parece que arriba, ¿no? Bueno, aquí de hecho deberíamos quitarle unos cuantos decimales, pero bueno, eso se puede hacer en otra ocasión. Y aquí, bueno, alguien ya podría, y volvemos a hablar de una tendencia, aunque aquí tal vez no sabríamos bien todavía, así a primera vista, de primer golpe, si hay un componente estacionario, ¿no? O sea, que vaya con estos quarters. Aparentemente no se ve. Pero como les comento, eso lo vamos a dejar para otra sesión. Voy a traerme esta gráfica para hacer una comparación de lo que estamos viendo acá. Evidentemente se va a parecer bastante, ¿no? En nuestra próxima sesión vamos a aprender a suavizar las gráficas usando promedios móviles, tanto ponderados, exponenciales y simples. Son procedimientos muy fáciles. Igualmente, hacer un ajuste de la regresión mediante el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios. Por ahí vamos a hacer a modo de historia o a modo de, pues sí, como para ejemplificar de dónde sale el cálculo que nos hace el ajuste de la mejor línea de regresión.
para los datos. Entonces, si no hay nada más por el momento, si nadie más tiene alguna duda o algo que quisieran saber para la otra clase, yo terminaría para el día de hoy. Les estaré mandando entonces unos ejercicios que quiero que hagan, donde evidentemente les voy a dar un problema difícil de que puedan manejar las fechas. Y lo único que quiero es que al final me hagan esta, este chart de este scatter plot. Es que se me olvida el nombre de esta gráfica de dispersión. Y que me digan y que identifiquen así visualmente qué componentes de toda serie se encuentran presentes. Voy a intentar darle a cada quien una sola serie de datos. Pregunto una vez más, ¿alguien tiene algún comentario? Muy bien. Entonces, si nadie No, más, perfecto. Entonces detengo aquí que estoy compartiendo y voy a detener nuestra grabación.